Hola, bienvenidos todos a este breve webinar en el que vamos a charlar sobre las implicaciones legales de la lucha contra el COVID-19 en nuestras empresas. Vamos a tratar de analizar y explicar el Acuerdo Gubernativo 79-2020 que entró en vigencia la semana pasada. Para empezar, quisiera presentarme y presentar a mi equipo de trabajo y de socios. Somos un consorcio de consultores multidisciplinarios formado por Chevalier Asesores, TGB Consulting y AppDoctors. Chevalier y TGB son firmas que se dedican a soluciones empresariales que han desde el derecho, programas de responsabilidad social empresarial, desarrollo de franquicias y comercialización de franquicias, entre varias otras soluciones empresariales. Y hemos unido esfuerzos con AppDoctors para brindar soluciones integrales ante la situación que nos atañe con el COVID-19. Y es por esto que lanzamos un programa de bioseguridad o de protocolos de bioseguridad para las empresas, ¿no? El equipo está dirigido por Colin Banning, administrador de empresas y director ejecutivo de TGB Consulting. Su servidor, que soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con una maestría en Marketing, y dirijo el equipo de Chevalier Asesores. El doctor Juan Pablo Mazariegos, médico cirujano, graduado de la Universidad Francisco Marroquín, con una maestría en Gestión Hospitalaria de la Universidad de Barcelona, quien dirige los esfuerzos de análisis y elaboración de protocolos en Chusara Medina. Y básicamente todo esto surge a respuesta ante la rápida adaptación que tuvimos que hacer como empresarios para buscar mantener nuestras empresas operantes de la mejor forma durante la pandemia que nos atañe. Hemos tenido que establecer procesos al inicio desde cero, sin saber demasiado. Los hemos ido mejorando en base a información que venía de otros países, en base a colegas y opiniones de colegas en otros países sobre cómo estaba siendo esta nueva normalidad, ¿no? Y cuáles eran las medidas realmente de contención que nos funcionaban. Como suele pasar, recientemente fue que este tema ha agarrado más vigencia y más importancia, puesto que acaba de empezar a ser regulado a nivel estatal, y esto ya no lo ofrecen como sugerencia, ya no está sugerido brindar alcohol en gel en todos los puestos de trabajo. Ahora es una obligación legal que de no cumplirse acarrea multas importantes para los empleadores y también para los empleados, ¿no? Todo esto surge buscando proteger la salud y la seguridad ocupacional en los puestos de trabajo. Y esto no es nuevo. Desde el 2014 existe el Acuerdo Gubernativo 229 de 2014 que establece y regula el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional en los puestos de trabajo. Es un acuerdo realmente que puede ser bastante intimidante y complejo. Cuenta con más de 550 artículos y regula aspectos tan específicos como que, por ejemplo, los teclados tienen que ser de color mate. No pueden ser, por ejemplo, claros para evitar reflejos. Imagínense, tiene que llevar a un nivel bastante específico. Es un acuerdo gubernativo que menciona más de 60 veces las palabras escaleras, con diferentes regulaciones, incluyendo algunas como que las escaleras tienen que tener el mismo ancho que las puertas de entrada y de salida hacia los lugares donde conectan. Imagínense, realmente si tú tienes una entrada muy grande, pues tendrían que ser unas grandes escaleras. Establece la obligación de duchas en muchos puestos de trabajo, sobre todo cuando están ante situaciones o sustancias peligrosas o químicas. Y realmente es una ley que desafortunadamente no se cumple en su totalidad. Desafortunadamente, y a veces tal vez lógicamente, porque realmente cuando una ley tiene tantos artículos, es muy difícil poder cumplir con todos a cabalidad, o poder estar siquiera enterado de todos. Hay algunas regulaciones muy específicas, por ejemplo, al tema del manejo de electricidad, al tema de cuánto puede cada persona levantar en peso cuando se dedica al tema de cargo-descarga, en base a su sexo y en base a su física. Establece todos también los elementos básicos y necesarios importantes, como el uso de guantes, el uso de cascos, el uso de botas industriales cuando lo es necesario, y así bastantes otros elementos. Es importante empezar por este acuerdo gubernativo, puesto que el nuevo acuerdo gubernativo 79-2020 lo que es que complementa este acuerdo original. Establece también la obligación de tener un botiquín bastante bien equipado y que de hecho establece clara y específicamente cuáles son los elementos que tiene que tener
Por ejemplo, tienes que tener paquetes de gasas estériles, caja de curitas, tijeras, pinzas, sueros fisiológicos, no hasta el típico botiquín de oficina donde tenemos 6 o 7 analgésicos, 3 o 4 curitas y tal vez alcohol y algodón. Realmente la ley es bastante clara y te establece un listado de más de 20 elementos que cada uno tiene que tener y en base a la cantidad de empleados que tienes en la empresa, tienes que tener esa cantidad de medicinas adentro, ¿no? Hay empresas que se dedican a vender estos botiquines equipados. Sin embargo, hablando con algunos colegas empresarios, realmente la mayoría no tiene idea ni siquiera de que tenemos que tener estos elementos, ¿no? Y donde realmente se vuelve un poco complejo el asunto es que el acuerdo gubernativo, que está vigente desde el 2014, es decir, vamos para 6 años de vigencia del acuerdo, establece que todo patrono que cuente con menos de 10 colaboradores o trabajadores debe tener un plan de prevención de riesgos laborales autorizado por el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo o bien la sección de Seguridad e Higiene del ICS. Y necesitamos tener, y aquí esta parte es importante para el futuro de esta presentación, debemos tener un monitor que debe ser capacitado por el ICS en referencia a la salud y a la seguridad ocupacional. Esto es en caso de que tengamos menos de 10 empleados, es decir, una empresa pequeña o mediana. ¿Qué pasa cuando nuestras empresas tienen más de 10 trabajadores? Acá es donde se vuelve esto un tema un poco más complejo. La ley establece que tenemos que tener un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional, que tenemos que tener un plan de salud y seguridad ocupacional que además tiene que estar firmado por un médico que esté avalado por el Ministerio de Trabajo para poderlo hacer. Es ya un tema más complejo porque también te establece que por lo menos tu plan de salud y seguridad ocupacional tiene que contar con los siguientes elementos. Tienes que incluir el perfil de riesgo de los puestos de trabajo, el sistema de vigilancia de la salud, el sistema de vigilancia epidemiológica, que ahorita realmente fuese o es todavía muy relevante, pero realmente antes de esta pandemia yo creo que sería falso decir que tendríamos procesos establecidos al respecto. Tenemos que tener una programación y metodología para la información, educación y comunicación de las medidas preventivas y tenemos que contar con el botiquín. O sea, realmente no es nada del otro mundo, pero sí es un requisito legal. Donde esto se vuelve complejo es que el monitor para empresas que tienen más de 10 empleados puede empezar desde un auxiliar de enfermería, pasando por un profesional de enfermería, un enfermero realmente capacitado y con título, hasta poder llegar a necesitar un médico colegiado activo que además esté capacitado en prevención de riesgos laborales. Esto es para grandes empresas con más de 500 personas. En caso de tener menos de 10, puede ser uno de tus propios trabajadores, pero debe estar capacitado y avalado por el ICS o por el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Esto tiene que ser una persona por turno de trabajo. Es decir, si tú tienes 2 turnos, tienes que tener 2 enfermeros de planta, en caso de que tuvieras entre 100 y 500 empleados, ¿no? Y yo sé que se vuelve un tema complejo. Yo también soy empresario y sé que tener en planilla laboral a un enfermero o a un auxiliar realmente puede llegar a complicar el flujo de caja y a la operación, ¿no? Sin embargo, es un requisito legal. Y esto yo sé que parece como que no aplica o como que realmente no suele pasar, pero para que vean que realmente sí, el ICS, por ejemplo, hasta, por ejemplo, noviembre o diciembre del año pasado, está realizando capacitaciones para monitores. Esta es una nota real publicada en el Diario Oficial. Y es algo que sí se puede hacer y que realmente se debería hacer por parte de nuestras empresas, ¿no? Y esto nos lleva al Acuerdo Gubernativo 79-2020, que es el que creo que nos tiene a todos un poquito preocupados, pero a la vez creo que es una buena herramienta para sentar los lineamientos mínimos de protección para nuestros colaboradores y, por tanto, también a nuestras empresas. El hecho de que tengamos 1 o 2, 3, o Dios no lo quiera, muchos más casos positivos, impacta obviamente en nuestros colaboradores, pero también nos obligaría a nosotros probablemente a cerrar, desinfectar y meter probablemente en cuarentena a todos quienes hayan tenido contacto con este colaborador. Y eso obviamente puede molestar fuertemente la operación de una empresa, ¿no? Este acuerdo gubernativo lo que hace es que regula de una forma más específica la prevención de riesgos en salud y promueve la seguridad ocupacional con sentidos específicos hacia el COVID-19, ¿no? Establece, por ejemplo,
bueno, la obligación legal de usar mascarillas ya existía, pero establece ahora la obligación del patrono de brindar mascarillas periódicas de tela a nuestros colaboradores. Establece la obligación de tener con suficientes puestos de limpieza, ya sea con lavado de manos y o con puestos de desinfección con alcohol en gel. Nos obliga también, por ejemplo, a capacitar a nuestra gente referente a estos riesgos, ¿no? Y nos consultaban hace un par de días qué pasaba ahora con el Acuerdo Ministerial 146-2020 que emitió el Ministerio de Salud regulando las fases de desescalada. Se recuerdan que estuvo en los medios, ¿no? La fase 0, fase 1, fase 2, y establecía en cada uno de ellos diferentes obligaciones también para los patronos. Bueno, este Acuerdo Gubernativo 79-2020, para empezar, siendo que regula de forma específica esta situación, es nuestra opinión profesional, que es la que tiene mayor relevancia jurídica y es la que se encuentra actualmente vigente. Y además no se contradicen, sino que en muchas partes más bien se complementan. Entonces, la diferencia probablemente o la gran discrepancia es que el Acuerdo Ministerial 146-2020 acarrea multas establecidas en el Código de Salud y el Acuerdo Gubernativo 79-2020 establece multas o penalizaciones establecidas por el Ministerio de Trabajo, lo cual, si ustedes son empresarios y han tenido experiencia, saben que puede llegar a ser un ente más eficaz para la fiscalización y establece multas superiores además. Dentro de las obligaciones que establece este acuerdo para el patrón, ¿no? Son varias, no voy a permitir leérselas para tratar de no dejar ninguna fuera. Establece, por ejemplo, que tenemos que tener distanciamiento social. Establece específicamente que tenemos que tener 1.5 metros por cada colaborador por lo menos. Es decir, tenemos que tener un espacio adecuado para la cantidad de gente que tenemos. Necesitamos tener estaciones de limpieza, como les mencionaba antes, ya sea con jabón y con agua, o bien con alcohol en gel, y además tienen que estar debidamente identificadas como estaciones de limpieza. Especialmente hay que ponerlas en las áreas de atención al cliente, en áreas de baño, en áreas de vestidores, establece la ley. Necesitamos tener una clasificación de nuestros empleados por nivel de riesgo. Ya no es suficiente decir, sí, don Pedro, doña María y don Luis tienen arriba de 60 años y son quienes están en riesgo. No, establece que tienes que tener una clasificación de todos tus colaboradores en base al nivel que ustedes establezcan, ¿no? Necesitas brindarle a tus colaboradores que tienen atención al público pantallas faciales o bien mamparas de plástico para separarlos de esta interacción con personas terceras a la empresa. Tienes que tener un sistema de control de la temperatura cuando la gente entra a la empresa. Necesitas establecer políticas de ausentismo y llevar un registro al respecto. Necesitas establecer una política interna para asegurar el transporte de personas con síntomas. No basta con decir, sí, llamemos a Liz. Tienes que por lo menos tenerlo por escrito y que tu gente esté capacitada con qué pasaría si alguien de sus colaboradores, de sus subalternos o de sus colegas pudiese empezar a sentir los malestares típicos de esta enfermedad. Fiebre, tos seca, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Acá es donde se vuelve un poco más complejo el asunto, porque la ley te establece también que tienes que asignar a uno o a dos monitores, que en teoría los monitores están definidos en el acuerdo anterior, ya sea como una persona capacitada por el ICS, por un auxiliar de enfermería, por un enfermero o por un médico colegiado activo, ¿no? Necesitamos brindar a nuestros colaboradores mascarillas de tela, es lo que establece la ley, aunque obviamente pueden ser otro tipo de mascarillas que sean eficaces, de una forma periódica. No establece la periodicidad, pero por lo menos 2 o 3 para que se puedan ir lavando y poderlo utilizar adecuadamente, ¿no? Necesitamos desinfectar diariamente todos los espacios de trabajo. No establece que son las áreas donde trabaja la gente, donde se tiene la gente, establece todas las áreas de trabajo, te lo establece claramente, ¿no? Y aquí es donde suele esto un poco interesante, porque tú le podrías decir al inspector que tú limpias todos los días. Mi recomendación y nuestra recomendación como equipo es que lleven un registro de todos estos elementos que la ley está estableciendo. Pues recordemos que en el derecho laboral la carga de la prueba corre en contra del patrono, ¿no? Entonces vamos a tener que saber demostrar que estamos cumpliendo con todo lo que aquí se establece. Necesitamos brindar alcohol en gel en el área de marcaje. Necesitamos brindar transporte gratuito para nuestros colaboradores, que además cuente con las especificaciones de la ley. Necesitamos impulsar campañas de información y capacitación sobre el COVID. Necesitamos tener señalética de todas las áreas y de todos los elementos, pero establece prioritariamente la ley que
que tenemos que tener señalética sobre el uso de la mascarilla obligatorio, de la distancia en las áreas de espera o en las filas, por ejemplo, si en nuestros espacios de trabajo puede señalar a ver, establece la necesidad de señalar cuáles son las estaciones de limpieza, entre algunas otras. También establece obligaciones para el colaborador, pero básicamente se reducen a seguir los lineamientos y a utilizar el equipo que se le está brindando. La ley provee al trabajador la opción de negarse a trabajar si no se le están brindando todos los equipos necesarios y todas las medidas de seguridad adecuadas. Otra obligación que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que designar un área de aislamiento temporal en caso de que pudiésemos llegar a tener un caso sospechoso en nuestra empresa y tiene que estar esta área debidamente identificada. No basta con decir sí, métanlo en la bodega, no, tiene que ser la bodega específica, tiene que estar aislado y tenemos que establecer que esa es el área de aislamiento temporal. Obviamente esto es en lo que ustedes llevan a cabo el protocolo para el traslado de esta persona. Tampoco puede ser un tema muy extenso, ¿no? Necesitamos también tomar en cuenta que los elevadores sí se pueden utilizar, pero estamos sujetos a la misma restricción en el tema de distancia social. Es decir, si nuestro elevador tiene 3 metros cuadrados, únicamente caben 2 personas. Si solo tiene 1 metro cuadrado de área total, solamente cabe una persona por viaje, ¿no? La recomendación sería que le dieran exclusividad de uso a personas que puedan tener alguna dificultad de movilidad, puesto que de lo contrario probablemente no van a quedar más de 2 personas nunca, ¿no? También establece que tenemos que tener un área de comedor adecuada, pero que además tenemos que brindarles diferentes espacios de comida para que no tengan que comer todos al mismo tiempo, puesto que es el único momento en que la ley autoriza a que el empleado no tenga que usar su mascarilla. Y esto es lo importante o lo relevante, y por eso es que también empezamos con el acuerdo gubernativo anterior, es que establece que tenemos que hacer una adición a nuestro plan de prevención si tenemos menos de 10 personas, o plan de seguridad y salud, perdón, plan de salud y seguridad ocupacional si tenemos más de 10 personas, que establezcan todas las medidas que estamos tomando al respecto. Y tiene que estar registrado ante las instituciones públicas. ¿Qué pasa? Que si no teníamos este plan, vamos a tener que probablemente correr a hacerlo o cuando menos cumplir con los requisitos establecidos en este acuerdo gubernativo para tener por lo menos cierto respaldo ante las autoridades en caso de una fiscalización. Sabemos que han cerrado empresas a raíz de violaciones a estos asuntos, entonces es importante tenerlos muy en cuenta. ¿Qué instituciones gubernamentales o quién fiscaliza? La ley faculta a la Inspección General de Trabajo, específicamente también faculta al Departamento de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y también autoriza a la sección de Seguridad e Higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Qué pasa si no cumplimos? Perdón, antes de qué pasa si no cumplimos, es importante mencionar que el día de ayer, justamente, el día lunes, el Ministerio de Salud Pública subió a una sección de su página de internet un área de registro para poder dar de alta a nuestros monitores y a nuestros planes de salud y seguridad ocupacional, y también nos permite reportar de forma inmediata, en teoría, a las personas que están sufriendo del COVID o que se han podido contagiar del COVID en nuestras empresas. Las debemos reportar de forma inmediata en esta plataforma. Así que los invitamos a que se den de alta y que se registren con sus empresas. Si necesitan asesoría, estamos a sus órdenes, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir esto? Bueno, primero que nada, estamos exponiendo, como les comentaba, no solo a nuestros colaboradores, sino a nuestras empresas, cual creemos que no es adecuado, obviamente. Y además, como suele pasar en estas situaciones, también estamos sujetos a multas económicas que la ley establece de 2 hasta 16 sueldos mínimos, lo cual en efectivo, si lo queremos ver de una forma más fría, pueden empezar desde los 5,000 hasta los 45,000 quetzales por infracción. Esto significa que si no tenemos estaciones de limpieza, si no tenemos capacitaciones, si no hemos designado monitores, estamos sujetos a 3 o 4 multas de este monto por cada violación. Es decir, tenemos que cuidarnos y tenemos que ser muy atentos con cumplir con la ley. No solo por cumplir con la ley, sino también por protegernos. ¿Qué hacemos nosotros en el consorcio de consultores formado por AppDoctors, Chevalier y TGB Consulting? Estamos implementando desde antes de que esto fuera relevante a nivel legal, protocolos de bioseguridad hechos a la medida de cada empresa, dirigidos por el doctor Juan Pablo Mazariegos.
quien tiene experiencia real y de primera mano implementando ese tipo de protocolos en instituciones hospitalarias en Guatemala. Si lo hemos podido hacer en hospitales en tiempos pasados, créanme que podemos hacerlo sin ningún problema en cualquiera de sus empresas y sería un honor. Básicamente empezamos con inspección. En vez de que sea un ente tercero o estatal quien lo haga, perdón, nosotros venimos y desde los puntos de vista de ellos y siguiendo a pie de la letra la ley, más nuestras recomendaciones especiales, levantamos un informe sobre qué puede estar o qué no puede estar bien en su empresa y les brindamos recomendaciones concretas y factibles para tratar de resolverlas. Validamos a través de buenas prácticas en su conjunto, revisándolo conjunto ustedes, que podamos haberlos cumplido de una forma adecuada. Capacitamos a su personal, puesto que sin una capacitación adecuada, si su personal no está convencido de los riesgos que involucra el COVID, no van a utilizar de una forma adecuada el protocolo. Y finalmente, implementamos junto con ustedes. Caminamos levantando toda la información del diagnóstico, implementándola de una forma adecuada, implementando también los controles que la ley puede establecer que tenemos que tener para poder tener realmente pruebas en caso de cualquier visita de un inspector de trabajo, ¿no? Si desean concertar una cita de diagnóstico preliminar, con muchísimo gusto se pueden poner en contacto a la dirección que aquí aparece, ya sea al correo, al teléfono o concertando una cita a través de nuestra página de internet. Ha sido un gusto, mi nombre es David Rivera, estamos a sus órdenes. Manténganse a salvo, por favor, y esperamos poder trabajar con ustedes. Va a ser un honor, hasta siempre.